Mi nuera me sentó en la peor mesa de la boda, pero no sabían que yo era la dueña del crucero. Siempre creí que la boda de un hijo era el punto más alto de nuestra misión como padres. Es cuando uno ve a ese niño que crió con tanto esfuerzo empezar su propia familia, lleno de gratitud por todo lo vivido. Pero el día de la boda de mi único hijo, me sentaron en la peor mesa de toda la fiesta. Allá al fondo, cerca de la cocina, lejos de todo, lejos de él. Y si crees que esta historia termina aquí, estás muy equivocado, porque lo que hice después, nadie lo habría imaginado. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro que no vas a poder creer. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país estás escuchando esta historia? Y si te gustan historias fuertes como esta, suscríbete al canal, porque aquí, la vida real da vueltas que nadie se espera. Me llamo Teresa González, tengo 69 años, y durante décadas fui una mujer reservada, madre dedicada y dueña silenciosa de una fortuna que construí con trabajo duro en el mar. Nunca necesité reconocimiento. Solo quería respeto. Pero ese día, ni eso me quisieron dar. Y quizás, solo quizás, fue lo mejor que pudo haber pasado. No sé si a todas las madres les pasa, pero yo crecí con la idea de que el día en que tu hijo se casa, es el día en que se corona tu esfuerzo. Como si todo lo que diste, tiempo, desvelos, consuelo, comida caliente y silencios tragados, se transformara en flores, música y una promesa nueva. Yo no lloré el día que Ángel me dijo que se iba a casar, pero sí me emocioné, porque mi corazón aún lo veía como ese niño que una vez me pidió dormir con la luz prendida porque los sueños malos sabían cuando uno tenía miedo. Y me sentí tranquila. Pensé, lo crié con amor, él elegirá con amor también. Desde el primer momento supe que quería darles algo grande. No por aparentar, ni para competir con la familia de María José, que ya desde el principio se mostraba tan pendiente de la vajilla y el vestido, pero tampoco atenta a los gestos. No. Yo quería regalarles algo inolvidable. Algo que hablara de mi cariño sin necesidad de palabras. Y fue ahí cuando se me ocurrió, ¿y si les regalaba la boda en el Estrella del Mar? Ese crucero fue mi orgullo y mi hogar por más de 20 años. Un sueño que levanté desde cero y que nunca presumí. Ni Ángel sabía todo lo que había detrás. Siempre le dije que era una inversionista más. Nunca quise que creciera bajo la sombra de una madre rica. Yo prefería que me respetara por quien era, no por lo que tenía. Organizar todo desde el silencio fue un arte. Llamadas discretas, contratos cerrados con mi firma de siempre, TGR. Nunca usé mi nombre completo. Hablé con Ramiro, el capitán, y le pedí que mantuviera todo bajo estricta confidencialidad. Él fue más que un trabajador todos estos años. Fue casi como un hermano menor. Me dijo que estaba loco ese plan, que algún día la verdad saldría. Pero también me sonrió como quien guarda un secreto hermoso. No sé, había algo poético en hacer todo esto sin colgarme la medalla. Como esas madres que tejen el vestido de novia a escondidas, solo para ver la sonrisa sin reclamar crédito. El salón principal del barco fue adaptado con tanto detalle que, por un momento, pensé que yo misma me estaba casando de nuevo. Había hortensias blancas, las favoritas de mi madre. Servilletas bordadas a mano. Menús con tinta dorada. Músicos que tocaron valses antiguos como los que mi abuela escuchaba mientras cocinaba. Cada detalle llevaba una historia de mi familia, pero nadie lo sabía. Era mi manera de poner mi esencia ahí, sin invadir. María José no me pidió ayuda, nunca lo hizo, pero eso no importó. Yo estaba ahí no para ser vista, sino para apoyar. Así creí que debía ser. Recuerdo que una mañana, mientras supervisaba los últimos arreglos del salón, vi llegar a María José con su madre. Caminaban rápido, hablando con una wedding planner. «Quiero algo impactante, que nadie haya visto antes», decía ella. La otra asentía con la cabeza. Yo me escondí detrás de una columna de mármol, sí, aunque suene ridículo. No quería que me vieran, no por miedo, sino por no romper esa imagen que ellas querían tener de control. A veces, una madre tiene que hacerse a un lado para que la vida siga su curso. O eso pensaba en ese momento. El día que llegaron los sobres con las invitaciones fue cuando empecé a sentir algo raro. No tristeza. Tampoco enojo. Algo como una punzada en el pecho. Difícil de nombrar. Vi mi nombre escrito en la invitación. Claro.
Pero cuando abrí el anexo donde agradecían a las personas que hicieron posible la boda, no estaba. Ni una mención. Daban las gracias a los padrinos, a los proveedores, incluso a la empresa de decoración. Pero de mí, ni rastro. Me quedé mirando esa hoja como si fuera un acertijo. Pensé que tal vez era un error, que mandarían otra versión. Pero no. Esa era la definitiva. Era como si yo fuera una invitada más. No le dije nada a nadie. Me limité a guardar la hoja en un cajón, con esa mezcla de resignación y desilusión que una va aprendiendo a tragar con los años. Porque sí, uno aprende. A los 40, lloras en el baño. A los 50, te enojas con el mundo. A los 60, te callas. Y a los 69, simplemente observas. Ya no esperas justicia, ni disculpas. Solo verdad. Y la verdad, aunque duela, siempre te acomoda el alma. Ese día salí a caminar por la cubierta del barco. El mar estaba tranquilo, pero el cielo tenía esa neblina que presagia tormenta. Y me pregunté si estaba haciendo lo correcto al quedarme callada. ¿Valía la pena seguir siendo invisible para no incomodar? ¿Por qué una madre tiene que volverse sombra justo cuando más luz dio? Me senté en una banca de madera, abrí mi agenda de cuero viejo y anoté una sola frase: el silencio también pesa. Lo curioso fue que en medio de ese dolor chiquito, aún sentía amor. Amor por mi hijo, por ese momento que él soñaba, por la posibilidad de que, a pesar de todo, María José cambiara de opinión sobre mí. Me aferré a eso como quien se agarra a una baranda en medio de la tormenta. No me importaba el reconocimiento, me dije. No me importaba si me agradecían o no. Pero claro, una cosa es decirlo. Otra, vivirlo. Cuando llegaron los días previos a la boda, ya todo estaba listo. Y yo, en silencio, seguía ahí, detrás de cada elección, asegurándome de que no faltara nada. Hasta recé. Sí, recé por ellos. Por su futuro. Por su unión. Pero también, y esto lo confieso con un poco de vergüenza, por mí. Porque sentía que algo iba a pasar. Algo que me haría abrir los ojos. Como cuando uno va al médico sin síntomas, pero presiente la noticia. La noche antes de la boda, me quedé sola en mi camarote. No quise salir al cóctel. Preferí quedarme mirando el mar desde la ventana redonda. En el reflejo del cristal, vi mis arrugas, mis canas, mis manos quietas. Y de pronto pensé, ¿en qué momento me volví un personaje secundario en mi propia historia? No tuve respuesta. Solo silencio. Un silencio largo, igualito al que había puesto tanto empeño en regalar. Siempre creí que no necesitaba caerle bien a nadie, con que me trataran con respeto, bastaba. Pero con María José, desde el principio supe que algo no encajaba. No era abierta, ni cálida, ni hostil. Era educada, sí, pero esa clase de educación que se siente como un guante de seda, apretado. Cuando venía a casa, saludaba de beso, pero jamás preguntaba cómo estaba. Le hablaba de Ángel de niño, y cambiaba de tema. Cocinaba algo que a él le encantaba, y ella comía apenas, como por compromiso. Y bueno, yo lo atribuía a los nervios. A veces, las mujeres tardamos en soltarnos con nuestras suegras. Yo misma tardé años con la mía. Pero lo de María José no era timidez. Era distancia. Fría. Deliberada. La primera vez que noté que algo estaba más roto de lo que creía fue en su despedida de soltera. Yo no tenía por qué ir. Claro, era su noche con sus amigas. Pero una de las tías me dijo que estaban invitando a todas las mujeres cercanas, y que sería bonito que yo me apareciera. Así que fui, con mi mejor blusa, un regalito simbólico, una bata de lino bordada a mano, y el corazón abierto. Cuando llegué, el ambiente cambió. No sé si fue mi edad, mi presencia o simplemente mi apellido, pero el grupo de mujeres jóvenes se tensó. Una de ellas me ofreció una copa, otra sonrió sin mirarme a los ojos. Y María José. María José apenas levantó la ceja. No me ofreció silla, ni una palabra de bienvenida. Solo dijo, «Ah, viniste», como quien comenta que empezó a llover. Me limité a sonreír. Me senté en una esquina. Escuché anécdotas de universidad, bromas sobre dietas, risas falsas. Y ahí estaba yo, como una figura de porcelana en medio de un cuarto sin estantería.
Algunas me miraban con lástima, otras con curiosidad. Fue incómodo, pero decidí quedarme. Por Ángel. Porque él me decía que ella era buena, solo que reservada. Me aferré a eso. A mitad de la noche, fui al baño. Estaba por salir cuando escuché voces en la cocina. Eran María José y una amiga. No alcancé a verlas, pero la voz de ella es inconfundible. Es que su presencia me pesa. Todo el tiempo está ahí, metiendo las narices donde no debe. La otra rió. Pero es tu suegra, ¿no? Y María José, con una frialdad que me heló la piel, respondió: ni Ángel sabe todo lo que tuve que tragar con esa mujer. Me quedé quieta, en silencio, sintiendo como se me subía una bola caliente por el pecho. No lloré, no hice ruido. Solo salí por la puerta de servicio y me fui a mi camarote sin decir adiós. Esa noche no dormí, no porque me doliera lo que dijo, sino porque me hizo dudar de todo lo anterior. ¿Había sido yo una presencia incómoda? ¿Había forzado mi lugar en una historia donde ya no cabía? Pensé en las veces que cociné para ellos, en los mensajes que le mandaba a María José para saber si necesitaba algo, en los regalos, en las palabras. Todo de pronto parecía fuera de lugar, como una mesa mal puesta. Y ahí empecé a preguntarme algo que me dolería aceptar: ¿y si nunca me quiso cerca? Al día siguiente, me encontré con Ángel en la cubierta. Me abrazó como siempre, sin saber nada de la noche anterior. Me preguntó si me estaba gustando el plan de la boda. Me dijo que María José estaba algo estresada, pero que todo iba saliendo bien. Yo asentí, con una sonrisa que no me salía del alma. Y por dentro, me mordía la lengua para no decirle lo que había escuchado. Porque una madre protege, aunque la estén hiriendo. Volví a revisar los preparativos. Las flores, los menús, el personal. Todo seguía perfecto. Pero algo en mí ya no estaba igual. Empecé a ver detalles que antes me pasaban desapercibidos. La forma en que María José me ignoraba cuando hablábamos de logística. Como nunca me consultaba sobre decisiones, aunque yo era la que lo estaba pagando todo. Era como si yo no existiera. O peor, como si estorbara. Y lo más doloroso era que nadie parecía notarlo. O si lo notaban, callaban. Una tarde, mientras bajábamos a tierra por unas compras de último minuto, escuché a María José hablando por teléfono. Iba unas filas más adelante. No se dio cuenta de que yo venía detrás. Sí, la señora esa está por ahí, pero ya sabes, en lo suyo. A lo mucho se tomará un vinito y se irá a dormir temprano. Yo ya me aseguré de que no moleste. Esa frase me golpeó como bofetada. La señora esa. Ni siquiera mi nombre. Ni mi relación con su futuro esposo. Nada. Era simplemente esa señora. Y yo me sentí invisible. Pero también cansada de fingir que no escuchaba. Esa noche, mientras Ramiro me contaba cómo iban los últimos ajustes del sonido y las luces, le pedí que añadiera una cláusula extra en el protocolo de emergencia. Nada muy notorio. Solo una pequeña instrucción adicional que, de ser activada, pausaría toda actividad en el salón y me daría el control del evento. Él me miró en silencio. No preguntó. Solo asintió. Porque Ramiro sabía leer los silencios. Y el mío estaba empezando a gritar. Decidí no decirle nada a Ángel. Él estaba emocionado, contando los minutos. No quería empañarle el momento. Pero por dentro, yo ya me había replegado. No emocionalmente, no del todo. Pero sí con una alerta encendida. Como cuando navegas en aguas que conoces, pero el viento empieza a soplar distinto. Sabes que no es tormenta aún, pero se viene. Esa madrugada me senté en el bar del piso superior. No había nadie. Solo el murmullo del mar y una lámpara encendida. Pedí un té. Me miré las manos. Pensé en mi madre. En cómo ella hubiera lidiado con esto. Y por primera vez, sentí que tenía derecho a dolerme. No por lo que dijo María José, sino por lo que implicaba, que yo no era bienvenida en la vida de mi hijo. No como madre. No como mujer. No como persona. No le conté a nadie. Ni a mi hermana, ni a mis amigas. Guardé todo. Porque a veces, uno se traga las ofensas para no descomponer la armonía. Pero en ese momento entendí algo que no había querido ver antes.
Hay veces que el silencio no evita el conflicto, solo lo pospone. Y esa boda, tan llena de flores, de luces y de promesas, ya olía a pólvora. Nunca me ha molestado ver a otras mujeres brillar. Al contrario, me da gusto cuando alguien encuentra algo que le hace sentir bonita, segura, capaz. Y aunque yo no sea de vestidos caros ni joyas llamativas, puedo reconocer el momento en que una mujer entra en un lugar y todo el mundo gira a verla. María José tenía ese efecto. Era alta, delgada, elegante. Caminaba como si todo estuviera resuelto. Y quizás por eso, cada vez que hablaba de su vestido de novia, lo hacía como si hubiera sido un logro propio. Como si hubiera escalado el Everest, y luego bordado a mano la tela. Me costó encontrarlo, decía. Pero lo valía. Nunca mencionó el cómo, ni el con qué. Yo no dije nada cuando supe que lo había comprado en una boutique exclusiva de Ciudad de México. Me llegó el dato por una de las asesoras de imagen que contratamos para coordinar los atuendos del cortejo. Le fascinó uno de los más costosos, me dijo, entre risas nerviosas. Y bueno, como usted aprobó el presupuesto completo, no dije nada. Solo asentí. Porque ya para ese momento entendía que todo lo mío era invisible. Que mis aportes eran útiles, pero no dignos de ser nombrados. Como esos pilares que sostienen un edificio, pero que nadie ve. El vestido era, hay que decirlo, espectacular. Blanco marfil, con aplicaciones de encaje francés, escote corazón y una caída que parecía flotar cuando ella caminaba. Yo la vi probárselo en uno de los ensayos previos, en la suite especial que habíamos acondicionado para la novia. Entré por accidente, buscando a una de las floristas, y la encontré ahí, frente al espejo, girando sobre sí misma. Había 3 mujeres con ella, su madre, la organizadora y una prima, y todas la aplaudían como si fuera una actriz famosa. Me quedé quieta en la puerta. Una de ellas me vio, pero no dijo nada. Ni un pase, ni un hola. Solo una mirada seca. Yo, como siempre, sonreí con cortesía y me retiré. Esa tarde, al revisar los archivos con el equipo de contabilidad del evento, noté algo que me sacó de mi calma. Una factura con mi firma electrónica, cosa que me pareció extraña, porque yo no había aprobado esa compra directamente, y el concepto decía, gastos personales, vestuario nupcial de la señora María José López. La cantidad me hizo fruncir el ceño. No porque me doliera el dinero. Era mío. Pero porque nadie me había pedido autorización. Era como si hubieran usado mi nombre y mis recursos sin consultarme. Sin respeto. Como si yo fuera una cuenta abierta, sin rostro ni voz. Guardé copia de ese papel. No hice preguntas. No confronté a nadie. Pero sentí un cambio interno. Como cuando algo se quiebra por dentro, sin hacer ruido. Desde ese momento, empecé a mirar a María José no como la esposa de mi hijo, sino como una persona extraña. Una a la que yo había querido acercarme, y que claramente nunca quiso ese puente. En una de las cenas previas al gran día, ya con todos los familiares a bordo, escuché cómo María José contaba con emoción la historia de su vestido. Yo lo pagué con mis ahorros, dijo, alzando la copa. Fue mi premio por todo lo que trabajé este año. Todos la aplaudieron. Ángel la besó. Su madre se secó una lágrima. Y yo, sentada al otro lado de la mesa, sentí que algo se me revolvía en el estómago. No era envidia. Era impotencia. Mentía. Y todos lo celebraban. Pensé en decir algo. Un comentario casual, algo como sí, fue una buena compra, el proveedor fue muy profesional, pero me mordí la lengua. Porque entendí que ahí nadie quería saber la verdad. Y no era cuestión de romper la fiesta. Yo ya sabía lo que estaba pasando. Estaba siendo borrada con delicadeza, con sonrisas, con elegancia, pero borrada al fin. Esa noche hablé con Ramiro. No del vestido, sino de mí. De cómo me sentía. Le conté lo de la factura. Lo de la mentira. Y él, con esa calma suya de siempre, me dijo algo que se me quedó grabado. Hay personas que prefieren construir su historia sin testigos. Porque si alguien las ve de cerca, se les cae la máscara. Y entonces entendí que lo mío no era personal. Era estructural. María José no me odiaba a mí. Odiaba lo que yo representaba, una verdad que no podía controlar. Empecé a escribir todo. En una libreta vieja.
como si al dejar constancia, algo dentro de mí se ordenara. Porque cuando una mujer madura se da cuenta de que no la quieren, pero igual se necesita de ella, nace una fuerza muy distinta. No vengativa, no agresiva, solo, despierta. Y yo empezaba a despertarme. También noté algo en Ángel. Cada vez más distraído, más tenso. No sé si era estrés preboda, o si empezaba a notar los hilos detrás del telón. Pero ya no me miraba con esa ternura de antes. Había algo nuevo en sus ojos. Culpa, quizás. Confusión. No sé. Pero su abrazo ya no era igual. Era más rápido. Menos firme. Como si temiera que yo le dijera algo que no quería oír. La noche antes del ensayo general, me crucé con María José en uno de los pasillos. Iba sola, vestida de blanco, con una copa en la mano. Me miró. Sonrió. Y dijo: «Espero que mañana no haya sorpresas». Yo la miré de vuelta, con esa calma que da saber quién eres. Y respondí: «Eso depende de que también se haya ensayado la mentira». Ella no dijo nada. Solo se dio la vuelta y se fue. Y ahí supe que algo dentro de ella también se había quebrado. El día de la boda amaneció despejado, como si el cielo quisiera poner su mejor cara. Caminé por la cubierta de la Estrella del Mar en silencio, saludando a los trabajadores con una sonrisa suave, como si nada me doliera. Yo misma había aprobado cada pétalo, cada foco de luz, cada centímetro de mantel blanco que cubriría esas mesas. Era un sueño convertido en ceremonia, y sin embargo, por dentro, yo ya no habitaba ese sueño. Era como si lo hubiese horneado para alguien más, y ahora me tocara ver cómo lo repartían sin siquiera ofrecerme una rebanada. Me vestí sin apuro. Un conjunto marfil sencillo, pero elegante. Me recogí el cabello, me puse los pendientes de perlas que me regaló mi madre antes de morir. No por ellos, sino por mí. Porque merezco estar entera, aun cuando me quieran fragmentar. Antes de salir, me miré en el espejo del camarote. Me sostuve la mirada. Vas con dignidad, Teresa. Pase lo que pase, tú no te agachas. Eso me repetí, como si fuera un conjuro. Subí al salón principal del barco unos minutos antes de la hora señalada. Quería tomar asiento con calma, encontrar mi lugar, respirar hondo. Llevaba conmigo una pequeña carta para los novios, escrita a mano, que pretendía dejar bajo su plato como gesto final de bendición. Pero cuando busqué mi mesa, no la encontré. Caminé de un lado a otro. Le pregunté en voz baja a una de las meseras si había algún error. Me miró incómoda. Revisó su lista. Sí, señora Teresa, su lugar está allá. Y me señaló al fondo, al lado de la puerta de servicio, entre los meseros de apoyo y la mesa de los músicos. No supe si reír o llorar. Era ridículo. La madre del novio, sentada junto al dispensador de agua. Caminé hacia esa mesa con la cabeza alta, como si fuera lo más natural del mundo. Me senté. Crucé las piernas. Coloqué la carta sobre mis rodillas. Alrededor, las personas evitaban mirarme. Solo uno de los camareros, un joven llamado Joaquín, me ofreció una sonrisa discreta. Si necesita algo, estoy para usted, señora Teresa. Le respondí con otra sonrisa. Gracias, hijo. Con que no me olvide, ya hiciste más que muchos. Entonces apareció ella. María José. Resplandeciente en su vestido, con un peinado impecable y la misma sonrisa ensayada de siempre. Caminó hasta donde yo estaba, como si fuera una cortesía pasar por ahí. Y lo soltó. Sin temblar. Sin titubear. No te preocupes, suegra, te pusimos donde no estorbes. Lo dijo así, como quien avisa que dejó el coche mal estacionado. Yo sentí que el aire se detenía. No por el comentario, sino por la certeza de que ella sabía exactamente lo que hacía. Que esa humillación era su forma de cerrar un ciclo, o de abrir otro. No respondí. Solo la miré. Con esa calma que ya se había vuelto mi escudo. Volteé a ver el mar por la ventana. Respiré hondo. Y saqué mi teléfono. Tecleé 3 palabras. Exactamente 3. No más. Las había pensado durante días, pero no imaginé que llegaría el momento de usarlas. Activa el protocolo Aurora. Lo envié. Al instante. Al capitán Ramiro.
Guardé el celular en mi bolso. Me acomodé en la silla. Tomé un sorbo de agua. Y me permití sentir el primer centímetro de paz. Porque, por fin, había terminado de ceder. Y empezaba a recordarme quién soy. La música seguía sonando. Los invitados reían, brindaban, posaban para las fotos. Nadie sospechaba que en pocos minutos, la fiesta cambiaría de rumbo. Yo no sentía rencor. Sentía claridad. Como cuando limpias un vidrio empañado y ves con nitidez lo que hay del otro lado. No estaba molesta. Estaba lista. Y eso, en una mujer como yo, vale más que 1000 discursos. Mientras el reloj avanzaba, me quedé observando el centro del salón. Las luces, las flores, los rostros conocidos. Y pensé, con una mezcla de tristeza y fuerza, no necesito estar en la mejor mesa, necesito estar donde me amen. Y ahí, en ese salón tan elegante, tan brillante, yo ya no estaba invitada. ¿Y tú? ¿Alguna vez te han humillado en un momento que debías ser feliz? ¿Perdonarías? ¿O te alejarías para siempre? Te leo en los comentarios. Nunca me ha gustado hacer escándalos. Detesto las escenas. Creo en los gestos silenciosos, en los mensajes que no necesitan gritar para dejar claro su peso. Pero hay momentos en la vida en que el silencio ya no alcanza. En que callar no es elegancia, sino complicidad con la injusticia. Y ese día, ese maldito día en que me sentaron como una sombra más entre las paredes de mi propio esfuerzo, supe que había llegado ese momento. Me habían borrado tanto, que decidí aparecer. Pero a mi manera. Pasaron apenas unos minutos después del mensaje. Yo seguía en la mesa del olvido, cruzando los cubiertos con parsimonia, como si esperara el postre. Nadie me miraba. Nadie me nombraba. El brindis estaba por comenzar, y María José se paseaba entre las mesas como una reina segura de su trono. Sonreía, posaba, lanzaba miradas que pretendían dulzura, pero yo ya conocía el veneno detrás. Ángel estaba cerca de ella, pero su sonrisa no era plena. Yo lo conozco. Algo dentro de él ya empezaba a agrietarse. El primer acorde del cuarteto sonó y la maestra de ceremonias pidió atención. Todos comenzaron a aplaudir. Y entonces, justo cuando la copa de champaña llegó a la mano de María José, sucedió. Una leve oscilación en las luces. Un parpadeo. Luego otro. Después, el sonido. No música. No palabras. Un eco seco. El silencio. Las luces del salón principal se apagaron durante exactamente 6 segundos. No fue un apagón completo, sino una pausa. Un suspiro eléctrico. Cuando regresaron, la música ya no sonaba. El sistema estaba en modo de pausa total. Algunos se rieron, pensando que era parte del show. Otros se miraron nerviosos. Yo no moví un músculo. Solo enderecé la espalda. Entonces se abrió la puerta del costado, y Ramiro entró. Llevaba su uniforme impecable. Paso firme. La mirada al frente. Subió al pequeño escenario donde estaba el equipo de sonido. Tomó el micrófono. Lo encendió con tranquilidad. Y pronunció, con una voz que no admitía réplica, por orden directa de la propietaria del crucero, esta boda se suspende hasta nuevo aviso. Favor de desalojar el salón principal. El silencio fue absoluto. Al principio nadie reaccionó. Creyeron que era un error, una broma, una dinámica más. Pero cuando vieron que los meseros empezaban a cerrar los puestos de comida, que la música no regresaba, y que Ramiro seguía firme, como una estatua de sal, el murmullo empezó. Las cabezas giraron. Las cejas se alzaron. La confusión se apoderó de todos. María José bajó su copa, desfigurada. Ángel caminó hasta Ramiro con la voz temblorosa. ¿Qué está pasando? ¿Quién dio esa orden? Y fue ahí, justo ahí, cuando el salón entero entendió que algo no cuadraba. Porque Ramiro, con su calma habitual, solo alzó la mirada. Y luego, me miró a mí. Fuerte. Claro. Intencional. Y entonces todos lo hicieron también. Como si hubieran recordado de pronto que yo también estaba ahí. Que yo no era solo una invitada olvidada, sino alguien que ahora tenía la respuesta. María José seguía paralizada. Su madre se levantó de golpe. Las damas de honor cuchicheaban sin entender nada. Y yo,
Con una serenidad que ni yo misma sabía que tenía, me puse de pie. No caminé aún. Solo me quedé ahí, de pie junto a esa mesa que me habían asignado con desprecio. Y desde ese rincón del salón, me sentí por primera vez vista. En medio del caos, uno de los organizadores se acercó al capitán. No hay forma de que esta orden venga del cliente. No tienen ese tipo de autoridad. Ramiro lo interrumpió sin levantar la voz. La propietaria del crucero tiene autoridad absoluta sobre todos los eventos a bordo. Y la propietaria ha hablado. Y el rumor estalló. ¿La propietaria? ¿Quién es la propietaria? ¿Qué está pasando? Las preguntas flotaban como burbujas en un salón enrarecido. Y aunque nadie decía mi nombre, todos empezaban a sospechar. Y yo estaba lista para decirlo en voz alta. Cuando decidí caminar hacia el centro del salón, no lo hice por orgullo. Lo hice por respeto. No hacia mí, aunque también lo merecía, sino hacia la historia que me había costado una vida construir. Cada paso era una costura del pasado, las madrugadas firmando papeles, los años sin vacaciones, las veces que tuve que sonreír aunque todo se caía. Caminé como quien recoge lo que es suyo, no con rabia, sino con esa dignidad tranquila que uno cultiva a fuerza de ser ignorada. Sentí las miradas clavarse en mi espalda. Escuché murmullos ahogados. Nadie sabía bien qué hacer. María José seguía inmóvil. Ángel ya no intentaba disimular. Su cara era un mapa de desconcierto, pero también de algo más, algo que dolía más que la sorpresa, decepción. No de mí, de lo que se estaba revelando, de lo que ya intuía pero nunca quiso mirar de frente. Subí al pequeño escenario y estiré la mano hacia Ramiro. Él me entregó el micrófono sin una palabra. Nos bastó una mirada. Me giré lentamente. No hubo necesidad de tocar el atril. Me paré derecha, con el mar de fondo. Lo sentí respirar detrás de mí, como un viejo amigo que por fin veía que yo tomaba la voz que tanto tiempo guardé. Buenas noches, dije. Mi voz sonó clara, sin temblar. Gracias a todos por estar aquí. Sé que este no era el giro que esperaban para esta celebración, pero creo que ya fue suficiente de pretender. Nadie interrumpió. Nadie se movió. La tensión era espesa, densa. Algunos no me reconocían. Otros simplemente no me habían mirado nunca con atención. Mi nombre es Teresa González Rodríguez. Tengo 69 años. Y soy la propietaria de este crucero. Hubo un suspiro colectivo. Un par de cubiertos cayeron sobre platos. Alguien exclamó un ¿qué? Desde la parte trasera del salón. Pero yo seguí. Sí. Este barco, el Estrella del Mar, lo construí con mis manos, con mi visión, con cada centavo que gané trabajando durante más de 4 décadas. Es mío. Y fue también mi regalo para mi hijo Ángel, y para su ahora esposa, María José. Yo pagué cada flor, cada copa, cada rincón de esta fiesta. Y lo hice desde el silencio. Porque creí que el amor verdadero no necesita anuncio. Giré levemente la mirada hacia María José. No con odio, con verdad. Pero parece que el respeto tampoco vino incluido en el contrato. Algunas personas bajaron la vista. Otras me observaban con una mezcla de asombro y culpa ajena. Yo no necesitaba aplausos, ni venganza. Solo la claridad de decir, por fin, lo que tantos años me había guardado por miedo a incomodar. Nunca quise reconocimiento. Solo un lugar en la mesa. No el más cercano. No el más decorado. Solo un lugar con amor. María José se levantó de su silla. Me miró con los ojos vidriosos, pero el mentón firme. Eso no es justo, murmuró, apenas audible. Ángel se volvió hacia ella, despacio. Y por primera vez en toda la noche, sentí que me miraba no como madre, sino como mujer. Como persona. Como alguien a quien por fin entendía. La madre de María José intentó acercarse al escenario, pero Ramiro se interpuso con elegancia. Yo bajé el micrófono. No necesitaba más palabras. Las cosas importantes, a veces, se dicen con el cuerpo. Y el mío, ya no temblaba. Hubo un silencio de esos que zumban en los oídos, como después de una explosión. La revelación aún flotaba en el aire, y por un momento, nadie se atrevía a moverse. Sentí el peso del micrófono aún en la mano, aunque ya no lo sostenía.
El corazón no me latía rápido, pero sí profundo, como si por fin se acomodara en su sitio. Vi a algunos intercambiar miradas incómodas. Otros miraban al suelo, al techo, a cualquier parte menos a mí. Y entonces, sin que nadie lo pidiera, un aplauso. Uno solo. Seco. Claro. De alguien que no vi. Y luego, otro. Y otro más. Hasta que la mitad del salón se llenó con ese sonido partido, la mitad aplaudiendo de pie, la otra mitad, inmóvil. No me lo tomé como triunfo. No era un lo logré. Era otra cosa. Algo más íntimo. Una validación silenciosa que no buscaba, pero que agradecí. Volteé a ver a Ángel. Tenía los ojos húmedos, pero no lloraba. Y eso me dolió más. Porque no supe si su gesto venía del alivio de entenderme, o de la vergüenza de no haberlo hecho antes. María José seguía de pie, quietísima, como una estatua. Su vestido temblaba levemente, y por un segundo, me pareció ver en ella algo parecido al miedo. No a mí, al reflejo que acababa de ver de sí misma. Decidí bajar del escenario sin dramatismos. Caminé por el pasillo central como si regresara de hacer un anuncio menor. Algunas personas me ofrecieron su mano, otras se hicieron a un lado con disimulo. Me detuve al pasar por una mesa donde una tía abuela de Ángel me tocó el brazo. Por fin alguien puso las cosas en su lugar. Asentí con los ojos. Porque hay cosas que ya no necesitan palabras. Volví a la mesa del olvido, que ahora parecía un altar, y recogí mi bolso. Nadie me lo impidió. Nadie me detuvo. Y lo curioso fue que, al dar los primeros pasos hacia la salida, empecé a sentir algo que no esperaba, alivio. Como si con esa caminata me quitara años de encima. No por haber dicho la verdad, sino por haber dejado de fingir que no me dolía. En el pasillo que conducía a los camarotes, el silencio volvía a ser mío. Iba sola, sí, pero sin esa sensación de vacío. Más bien de espacio. De lugar. Me crucé con una niña que venía corriendo con un globo en la mano. Se detuvo en seco al verme, como si mi presencia la asustara. Pero luego me sonrió. Se acercó y me entregó un papel doblado en 4. Me lo dieron para ti, dijo, y corrió de nuevo. Lo abrí ahí mismo, con las manos aún temblando un poco. Era una nota escrita con tinta negra. Caligrafía de mujer. Papel sin logo. Y decía, simplemente, ella no te odia por quien eres. Te odia por lo que no puede controlar. Me detuve. Leí la frase varias veces. Y supe que alguien había visto lo mismo que yo. Que detrás del desprecio, lo que realmente habitaba en María José era miedo. Miedo a lo que yo representaba. A la historia que yo encarnaba. A la posibilidad de que el amor de Ángel por mí no se apagara aunque ella lo deseara. Volví a guardar la nota sin prisa. Seguí caminando hacia mi camarote. Cerré la puerta. Me quité los pendientes. Y me senté frente al espejo. No me miré con tristeza. Me miré con respeto. Porque después de tanto dar, por fin me estaba devolviendo algo a mí misma, presencia. Esa noche dormí sin lágrimas, pero con el cuerpo tenso. No se llora cuando ya no duele de sorpresa, se piensa. Se repasan escenas como si una buscara, entre líneas, la grieta que no vio. Desperté temprano, antes de que el sol tocara el vidrio redondo de la ventana. El barco seguía en movimiento, cortando el mar con esa paciencia majestuosa que solo los barcos viejos y las mujeres cansadas tienen. Me vestí con ropa cómoda, recogí el cabello y subí al nivel superior para ver el amanecer sola, como me gusta. Llevaba un termo con café y mi libreta negra. Me senté en la proa, donde el viento sopla de frente, y abrí la libreta. Empecé a escribir sin pensar mucho, solo dejando que la mano hablara por mí. Escribí su nombre, María José. Escribí también el mío, Teresa. Y me quedé viéndolos uno junto al otro. Tan diferentes, tan distantes. Y sin embargo, obligados a convivir bajo el mismo techo de un amor que no supo ponernos en el mismo cuarto. Pensé en la primera vez que la conocí. Era una tarde de domingo. Ángel me la presentó en un café frente al mar. Ella era más tímida entonces, o eso parecía. Dijo poco. Sonrió mucho. Y yo, ingenua, creí que aquella sonrisa era una invitación. No sabía que era una muralla disfrazada.
Recordé también la primera Navidad que pasó con nosotros. Le tejí una bufanda a mano, blanca, con hilos dorados. No porque me cayera especialmente bien, sino porque era importante para mi hijo, y eso bastaba. Cuando la abrió, sonrió con la boca, pero no con los ojos. Y en cuanto pudo, la dejó sobre el respaldo de una silla. Pensé que era el calor, que no la necesitaba. Después me enteré que nunca se la llevó a casa. Se quedó doblada, olvidada en un cajón. Desde ahí, empecé a notar que lo mío no cabía en su mundo. Mientras el mar se extendía frente a mí, como una sábana de sal y silencio, cerré los ojos y viajé hacia una memoria que había preferido no tocar. Una noche. Un viernes cualquiera. Meses antes del compromiso. Yo estaba en mi oficina del barco, resolviendo unos documentos atrasados. Salí a buscar café, y cuando volví, la encontré ahí. Sola. María José, de pie frente a mi escritorio, revisando papeles. No hacía ruido. No parecía nerviosa. Pero al verme, dio un brinco, como si la hubiera sorprendido robando. Le pregunté qué hacía. Me dijo que estaba buscando el baño. Yo sabía que mentía. Le indiqué la salida, sin reclamarle. Nunca le conté a Ángel. Nunca lo hablé con nadie. Pero esa imagen quedó grabada en mí como una fotografía sin marco. Ella, revisando mis cosas como si quisiera comprobar algo. Como si no confiara en mí. Como si yo fuera un obstáculo más en su camino. Y ahí, en esa mañana de aire fresco y soledad bendita, entendí que aquella escena fue una advertencia. Un preludio de lo que vendría. María José no me despreciaba por lo que yo hacía o decía, me despreciaba por existir. Porque mi sola presencia le recordaba que no todo podía controlarlo. Que yo era una mujer con historia, con poder, con voz, aunque la usara poco. Me dolió aceptar eso. Porque una quiere creer que el desprecio ajeno es provocado. Que uno puede corregir algo, ajustar un gesto, pedir perdón incluso. Pero cuando descubres que no se trata de ti, sino del espejo que representas, se vuelve una batalla perdida. Porque esa guerra no se pelea contigo, se pelea dentro del otro. Y tú solo estorbas. Guardé mi libreta. El café ya estaba frío. Bajé al comedor a desayunar algo ligero. Nadie me habló. Nadie me señaló. Pero sí sentí esas miradas que no saben si condenarte o compadecerte. No me importó. Había pasado la etapa de querer agradar. Ahora estaba en la etapa de simplemente no desaparecer. ¿Y tú? Dime algo. ¿Crees que ser demasiado buena puede despertar la envidia de quien no sabe recibir amor? ¿Hasta dónde vale la pena dar, cuando no te devuelven ni el mínimo gesto? Siempre he sido una mujer de números. Aunque me rodeen las flores, las copas y los vestidos, yo veo el mundo a través de columnas, cifras y márgenes. Hay belleza también en eso, en el orden, en el control, en saber dónde está cada centavo. Por eso, después del escándalo, cuando la calma volvió a cubrir el barco como una sábana tibia, decidí sentarme con mis contadores. No por revancha, no por orgullo, sino porque sentí, en los huesos, que ahí había algo más que desprecio emocional. Había un patrón. Una manipulación con nombre y apellido. Ramiro me consiguió todos los archivos digitales y físicos de la boda. El contrato original, las modificaciones, las facturas. Me encerré en mi despacho privado, me preparé un té fuerte, y empecé a leer. Todo estaba a nombre de la empresa, como había solicitado, pero algo no cuadraba. Fechas que no coincidían. Nombres que no eran míos. Gastos adicionales justificados con conceptos vagos como reajuste de lujo o personal externo premium. Y ahí, en medio de esa maraña, apareció su nombre. No el mío. El de Ángel. La mayoría de los pagos extra estaban autorizados con su firma. Una firma que conozco desde niño. Una firma que nunca usaba para asuntos empresariales. Se me heló la sangre. Porque supe, en ese instante, que él no lo había hecho. Ángel jamás se involucraba en esos detalles. Él confiaba. Como confían los que aman sin malicia. Entonces, ¿quién firmó por él? Llamé a Raquel, mi contadora de confianza desde hace 12 años. Le pedí que revisara los documentos conmigo. Cruzamos registros. Comparó trazos. Su cara cambió de color al ver una de las páginas.
Esto fue falsificado, Tere. Dijo mi nombre con esa mezcla de tristeza y rabia que solo se usa cuando alguien quiere protegerte. Me mostró cómo la firma de Ángel tenía diferencias evidentes, como si alguien la hubiera copiado con prisa, desde un celular. Me quedé mirando ese papel largo rato. Ya no sentía dolor. Sentía una claridad que me enfriaba el alma. Sabía quién lo había hecho. No tenía pruebas directas, pero lo sabía. María José había usado el nombre de Ángel para autorizar gastos inflados, probablemente en complicidad con algún proveedor. Tal vez para quedarse con una parte. Tal vez para mantener una imagen que no podía costear. Pero lo peor no era el dinero. Lo peor era el desprecio por lo que no le costaba. Por lo que se le dio sin condiciones. Y aún así, quiso exprimir. No quise llamar a Ángel todavía. No porque lo protegiera, sino porque necesitaba tiempo para ordenar el corazón antes de hablarle con la cabeza. A veces, una madre tiene que esperar el momento exacto para que sus palabras no suenen a reproche, sino a verdad. Y yo no quería romperle el alma. Solo quería que la viera. A ella. Por quien era, no por quien fingía ser. En medio del escritorio, encontré el primer presupuesto que María José había enviado a la wedding planner antes de que yo ofreciera el crucero. Era modesto. Sencillo, realista. Pero en cuanto supieron que yo asumiría los costos, el tono cambió. Se duplicaron las flores. Se triplicó la música. Se agregó una cabina de fotografía, un violinista en el muelle, y hasta un bar de cócteles artesanales. Cada uno, con un proveedor diferente. Casi todos, sin contratos oficiales. No sé si fue avaricia, inseguridad o pura necesidad de demostrar algo. Pero me dolió ver cómo mi regalo se convirtió en una oportunidad para abusar. Como si mi generosidad fuera un terreno libre para saquear. No pedí agradecimiento. Pero tampoco imaginé que me cobrarían el gesto con desprecio. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama como si mi cuerpo necesitara moverse para entender lo que mi alma ya sabía. Porque uno no se rompe por lo que le hacen, sino por lo que no vio venir. Y yo, que había navegado tantas tormentas, no supe leer esta a tiempo. Ángel me pidió hablar a solas. Me lo dijo en voz baja, como un niño que quiere confesar algo sin saber si será castigado. Nos sentamos en la cubierta, frente al mar. Él con los codos sobre las rodillas, la mirada clavada en el piso. Yo con las manos sobre el regazo, respirando hondo, sabiendo que cualquier palabra mía podía sonar a te lo dije, y eso era lo último que quería. Ma, ¿tú sabías desde cuándo? Levanté la mirada, despacio. Él no me miraba. Desde antes de que ella entrara a mi oficina aquella noche. Pero no quería creerlo. Su mandíbula se tensó. ¿Por qué no me dijiste? Y ahí tuve que detenerme. Porque no era una pregunta sencilla. Porque uno no arranca los ojos de un hijo solo para que vea lo que no quiere ver. Solo los acompaña, hasta que se los abre él solo. Ángel se cubrió la cara con las manos. No lloró, pero se quebró. Lo sentí. Su espalda tembló levemente. Su voz salió ahogada. No sabía nada de las firmas, ni de los gastos. Yo solo quería que ella estuviera feliz. Que todo saliera bien. No lo interrumpí. Lo dejé hablar. A veces, el silencio de una madre es más poderoso que 1000 consejos. ¿Y tú de verdad pagaste todo? Asentí con la cabeza. Cada flor, cada copa, cada mentira, también, sin saberlo. Se quedó callado un rato largo. El mar seguía moviéndose sin apuro, como si lo demás no importara. Como si el universo supiera que hay dolores que no se curan con tiempo, sino con verdad. Ella dice que tú la humillaste, que todo esto lo hiciste para dejarla mal. Lo miré por fin, directo a los ojos. ¿Eso crees tú? Él bajó la vista de inmediato. No sé qué creer. Y ahí supe que aún la defendía, que aún le dolía más aceptar lo evidente que perder lo falso. Le ofrecí mi mano. La tomó como cuando era niño, cuando se enfermaba y no podía dormir. Y en ese gesto, entendí que todavía había algo entre nosotros que valía, que resistía. Pero ya no era lo mismo. Algo se había roto. Quizás para abrir espacio a otra relación. Una más honesta. Más dolorosa, sí.
pero real. Se levantó sin decir mucho. Caminó unos pasos y luego se detuvo. Metió la mano en el bolsillo de su saco. Volteó hacia mí. Y en su palma, brillando con un brillo apagado, estaba el anillo de bodas. «Guárdalo tú», me dijo. «Por si acaso». No pregunté más. No era momento de presionar. Solo extendí la mano y lo recibí. Cuando me quedé sola, cerré la mano sobre el anillo y sentí su frío. Era un frío distinto. No de metal, sino de historia sin terminar. Lo guardé en el bolsillo de mi vestido y me fui a mi camarote caminando despacio. Como quien carga un secreto nuevo, pero también una paz vieja. Ramiro me llamó por la tarde. «Necesito que bajes a la sala de control», dijo con tono neutro, casi mecánico. Sabía que cuando usaba ese tono, no era una petición. Era algo serio. Crucé el pasillo sin apuro, con esa sensación en el pecho que mezcla intuición y resignación. Como cuando sabes que vas a ver algo que no querías, pero que ya es imposible evitar. La sala de control de la Estrella del Mar no es grande, pero está llena de pantallas, cables, registros. Hay una ventana pequeña, sin vista, porque lo que se ve ahí dentro no es el mar, sino las profundidades humanas. Ramiro me hizo un gesto para que me acercara. No dijo nada más. Solo le dio play a un archivo. La imagen era clara. Fecha: 4 semanas antes de la boda. Hora: 22:13. Lugar: mi oficina privada, cerrada con llave electrónica. Imagen: María José, entrando. No estaba sola. Iba con otra mujer. Morena, joven, probablemente la asistente de su madre. Entraron rápido, sin encender las luces principales. Solo las de ambiente. Se movían como si supieran qué buscar. No revolvieron todo. No fue un robo. Fue una inspección selectiva. Fueron directo al archivador gris, al cajón del medio. Ese donde guardo los documentos sensibles. Las vi abrirlo. Tomar papeles. Leer. Tomar fotos con el celular. Todo con una frialdad que me revolvió el estómago. Ramiro pausó la imagen. Me miró en silencio. Yo no dije nada. Solo sentí como mi cuerpo se tensaba por completo. No era rabia. Era traición. Esa clase de traición que no se grita. Que se digiere en pedazos, como una pastilla amarga que sabes que tenías que tragar tarde o temprano. «¿Lo reportamos?», preguntó. Negué con la cabeza. «Todavía no». Reprodujo el resto del video. La mujer que la acompañaba firmaba algo. María José, en cambio, sacó una hoja que yo conocía bien, la autorización de pagos especiales. La sostuvo frente a la luz. Se veía borrosa, pero suficiente para saber qué era. Luego, lo que me dejó helada, imitó una firma. La de Ángel. La practicó 3 veces en el aire. Y después, con calma absoluta, lo firmó. Sin dudar. No pude ver más. Me senté. Apoyé los codos sobre las piernas. Cerré los ojos. Era eso. Ahí estaba. Ya no era intuición, ni sospecha. Era evidencia. Ramiro no habló. Me dejó sola. Confía en mí, y sabe cuando el silencio es el único puente posible entre lo que se sabe y lo que se siente. Me quedé ahí largo rato, viendo el video en pausa. María José, quieta, congelada en una pantalla. Parecía otra persona. O tal vez era la misma desde siempre. Y yo me negué a verla. Me pregunté qué la llevaba a hacer eso. ¿Falta de dinero? ¿Orgullo? ¿La necesidad desesperada de mantener una fachada? O peor, la convicción de que podía salirse con la suya porque nadie se atrevería a enfrentarse a ella. Volví a mirar su cara. Tenía los ojos duros. Determinados. No era torpeza. Era cálculo. Eso fue lo que más me dolió. Porque una cosa es errar por miedo, por torpeza. Y otra, hacerlo con frialdad. Tomé una copia del archivo. Lo guardé en una memoria cifrada. Me la metí en el bolsillo del saco. No iba a usarla todavía. No quería destruir, pero tampoco iba a proteger más a quien se había tomado tantas libertades con mi confianza. Salí de la sala de control con el corazón pesado, pero la conciencia limpia. Porque cuando una mujer sabe lo que sabe,
no necesita correr. Solo esperar. Y el tiempo, para quien ha vivido tanto como yo, no es enemigo. Es aliado. No soy una mujer vengativa. Al menos no de esas que planean escarmientos como en las novelas. Yo no creo en devolver el golpe. Creo en recuperar el lugar. Y a veces, para eso, hay que mover piezas con discreción. Como se juega el ajedrez. No con furia. Con estrategia. Cuando salí de la sala de control, no sentí el impulso de hacer escándalo. No quise exponerla frente a todos, ni buscar que Ángel viera el video de inmediato. Lo que sentí fue otra cosa, la necesidad profunda de recuperar mi espacio, mi empresa, mi nombre, sin tener que explicarlo. Esa misma noche hablé con mi abogado. Le dije que necesitaba revisar los estatutos de la compañía y hacer unos movimientos internos. Ángel, aunque figuraba como vicepresidente nominal de una de mis sociedades, no tenía participación real. Pero le había dejado el nombre en algunos documentos por costumbre, por cariño. Era hora de limpiar eso. Dejar todo bajo control de la persona en quien más confío, yo. Comencé a transferir discretamente los activos clave de mi patrimonio a una fundación infantil que había fundado hace años y que había mantenido en silencio. Los niños no te fallan, solía decirme mi madre. Y quizás por eso, sentí que esa era la forma más pura de deshacerme de todo lo que había sido contaminado por la vanidad de otros. Lo que no fue respetado, ya no merecía estar en manos tibias. No hablé del tema con nadie. Solo con mi contador, con mi abogado, con una notaria de confianza. Tardamos 2 días. En ese tiempo, María José seguía en el barco, caminando como si nada hubiera pasado. A veces cruzábamos miradas en los pasillos. No había confrontación. Pero en sus ojos ya no había soberbia. Había duda. Una duda disfrazada de seguridad. Sabía que algo se movía. Pero no sabía qué. Y eso la inquietaba más que cualquier grito. Una mañana, pedí que enviaran un sobre a la suite matrimonial. Dentro iba una carta. Pocas líneas. Letra firme. A partir de este momento, ustedes ya no tienen acceso al mar que yo construí. Les deseo lo mejor. Pero lejos de lo mío. Sin amenazas. Sin reclamos. Solo una notificación. Un cierre. Horas después, Ángel apareció en mi camarote. Tenía los ojos cansados. Me preguntó si era cierto. Si de verdad lo había sacado de todo. Asentí. No lo hice para castigarlo. Lo hice para protegerme. Porque entendí que no podía seguir sosteniendo a un hijo que no sabía poner límites a su esposa. Que no podía ser yo quien contuviera el castillo de mentiras para que su vida pareciera estable. María José no dijo nada. Ni una llamada. Ni una nota. Solo desapareció del radar. Como si el silencio fuera su escudo final. Pero eso no me importó. Porque mi venganza ya estaba hecha. Y no fue contra ella. Fue a favor de mí. Me senté frente al mar esa tarde. Llevaba el pelo suelto, sin maquillaje, con una taza de café que humeaba como en los inviernos de mi infancia. Pensé en lo lejos que había llegado sin pisar a nadie. Y en lo fácil que algunos pisaban sin mirar. Pero también pensé en la justicia silenciosa que a veces se da. En la forma en que el mundo, sin que uno lo grite, acomoda sus piezas. No siempre a tiempo. Pero sí cuando más se necesita. ¿Y tú? ¿Qué harías si alguien cruzara todos tus límites sin pedir permiso? ¿Vale más el perdón o la distancia? El barco ya estaba de regreso. Se sentía en el aire. Ese tipo de atmósfera que huele a despedida. A motores que se apagan, a camarotes que se vacían, a tacones que ya no suenan. Me senté sola en la terraza del comedor. Pedí café cargado y un panecito dulce, como en mis tiempos de secretaria, cuando desayunar era el único momento mío del día. El mar seguía moviéndose con elegancia, como si todo lo que pasó no le afectara en lo más mínimo. Envidié un poco esa indiferencia. Esa capacidad de avanzar sin cargar lo que arrastra. Estaba en mi tercer sorbo cuando la vi venir. María José. Sin maquillaje, con el cabello recogido de cualquier forma, como si el cansancio ya le hubiera ganado la batalla al estilo. Llevaba una bata blanca y una expresión que no le conocía. No era arrogancia, ni superioridad, ni desprecio. Era algo más cercano a derrota. Se paró frente a mi mesa sin pedirme permiso.
No le ofrecí silla. Me miró, tragó saliva y habló. «Podemos hablar». Levanté la vista, sin apuro. Asentí con la cabeza. «Habla tú». «Yo ya lo hice». Se sentó. No pidió nada. No se acomodó. No intentó suavizar el momento. Fue directa. «Yo no sabía que eras la dueña del barco». «Eso era precisamente lo que quería», le dije. Silencio. Después de unos segundos, empezó. Me habló de su infancia, de su mamá, de su casa llena de reglas y ausencias. De cómo creció viendo a su madre ser aplastada por la suegra, de cómo juró que a ella nunca le harían lo mismo. «Yo no quise odiarte», dijo. «Pero eras fuerte. Y eso me dio miedo. Mucho miedo». La escuché en silencio. No porque no tuviera que decir, sino porque ya no necesitaba explicaciones. Lo que pasó no fue un error. Fue una decisión. Yo sentía que tú estabas en todas partes. Que nunca iba a ser suficiente para Ángel si tú seguías brillando ahí, aunque fueras discreta. Solté el tenedor con suavidad. La miré a los ojos. Y con una voz que me sorprendió por lo calma, le pregunté. «¿Y por eso decidiste hacerme sentir menos, tú también?» No respondió. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. Porque algunas personas no lloran por remordimiento, lloran por haber perdido el control. Y yo ya sabía distinguir la diferencia. «No vine a pedir perdón», murmuró. «Porque sé que no alcanza». Asentí. «Qué bueno que lo sabes». Y ahí terminamos. María José se levantó. Caminó unos pasos y se detuvo. «Ángel, te admira. Mucho más de lo que dice». «No es admiración lo que me interesa», dije sin mirarla. «Es honestidad». No volvió a hablar. No volvió a acercarse. Me terminé el café en silencio. El sol ya caía sobre la cubierta como una bendición tardía. Y yo, por primera vez en muchos años, sentí que ya no tenía que probarle nada a nadie. Ángel decidió quedarse unos días con unos amigos en tierra firme. Dijo que necesitaba espacio. No me sorprendió. Lo había sentido en su abrazo la noche anterior, esa mezcla de cariño y distancia, como cuando uno quiere estar pero no sabe cómo. Le respondí que se tomara el tiempo que necesitara. Le dije que lo amaba, como siempre, y que aquí estaría si quería hablar. No le pedí nada. No le reproché. Me limité a soltar. Y eso, aunque parezca simple, fue de las cosas más difíciles que he hecho. El Estrella del Mar zarpó de nuevo al amanecer, con una ruta vacía, sin evento alguno, como si también él necesitara silencio. Caminé por los pasillos en calma. Ya no había flores, ni invitados. Solo los trabajadores, que me saludaban con ese respeto limpio de quien sí ha visto tus jornadas largas, tus decisiones solitarias. Me refugié en mi camarote como quien vuelve a un refugio después de una batalla. No encendí el celular. No abrí la computadora. Me quedé mirando el techo, y por primera vez en semanas, permití que la tristeza me cubriera sin pelearla. Lloré. Lloré bajito. Sin espectáculo. No por rabia, ni por impotencia. Lloré por él. Por mi hijo. Por lo lejos que estábamos ahora, no en kilómetros, sino en certezas. Porque el amor no siempre se rompe con gritos. A veces se va deshaciendo en silencios, en lo que uno no dice, en lo que el otro no pregunta. Y eso duele más. Porque no hay culpables claros. Solo ausencias. Pasé horas revisando álbumes antiguos. Vi fotos de Ángel de niño, de nuestras vacaciones en Veracruz, de su primer día en la universidad. En todas esas imágenes, él me miraba con una confianza que ya no existe. Me pregunté en qué momento me volví una sombra en su vida. ¿Fue cuando le dejé de pedir que me visitara? ¿Cuándo preferí callar antes de incomodar? ¿O cuando él decidió que crecer era alejarse de todo lo que lo hizo fuerte? Entre las páginas, encontré una foto que no recordaba. Era de las primeras Navidades con María José. Ahí estábamos las dos, sonriendo en la cocina, con un delantal cada una. Y aunque en ese momento pensé que todo iba bien, ahora, al mirar de nuevo, lo vi claro. Mi sonrisa era real, la de ella era estrategia. Una sonrisa que no nacía del alma, sino de la necesidad de sostener una imagen. ¿Cómo no lo vi?
¿Cómo no sentí que me estaban dejando fuera de mi propia familia? Guardé el álbum. Salí al balcón. El viento golpeaba fuerte, como si el mar quisiera arrancarme la pena de golpe. Pero no hay viento que te quite el dolor de ser madre cuando el hijo que criaste ya no sabe dónde colocarte. Y ahí me vi, como esas farolas que aún alumbran aunque nadie las mire. Silenciosa. Firme. Apagándome un poco por dentro. Pensé en llamarlo. En decirle que lo perdonaba, que lo entendía, que lo esperaba. Pero algo dentro de mí dijo no. No por orgullo, sino por sanidad. Porque ya no podía seguir caminando hacia alguien que solo me encontraba cuando se perdía. Él también tenía que decidir. Tenía que elegir. Y si no era ahora, no sería nunca. Me quedé ahí un buen rato. Con el cabello desordenado, los ojos hinchados, y el pecho lleno de todo lo que no dije. Y entendí que la maternidad no termina nunca, pero sí cambia. Que llega a un punto donde ya no se trata de cuidar, sino de dejar partir. Nunca fui de justificar lo injustificable. Me cuesta entender cómo hay personas que hieren como si fuera un reflejo, sin pensar, sin pesar, sin pedir perdón. Pero también he vivido lo suficiente para saber que hay heridas que no vienen de uno, sino de mucho antes. De otros tiempos. De otras casas. De otras madres. Y a veces, sin darnos cuenta, nos convertimos en blanco de dolores ajenos. Esa idea empezó a tomar forma una mañana, mientras revisaba unos documentos en la sala de lectura del barco. Cecilia, una extrabajadora que ahora estaba como voluntaria en uno de mis proyectos sociales, se me acercó con una mirada entre culpable y curiosa. Me pidió permiso para hablar, como si lo que iba a decir mereciera una advertencia. Me dijo que había conocido a la familia de María José años atrás, cuando trabajó en un club privado en Querétaro, donde su madre era socia. La señora López, la llamó, con un gesto sutil. Me quedé callada. Dejé que hablara. Porque a veces el silencio ajeno revela más que nuestras preguntas. Me contó cosas que no pedí saber, pero que igual cayeron como piezas perdidas en un rompecabezas que por fin tomaba forma. Que la madre de María José fue durante años víctima del desprecio sistemático de su suegra. Que vivió recluida, anulada, siempre tratando de complacer y nunca siendo suficiente. Que María José creció escuchando que las suegras eran enemigas. Que vio cómo su madre se fue marchitando en nombre de una paz que nunca llegaba. Cecilia me dijo, yo creo que ella no odia a usted, señora Teresa. Ella odia lo que usted representa. Y ahí, entendí todo. No fue consuelo. No me hizo sentir mejor. Pero me explicó el porqué de muchas cosas. Porque cuando uno ve en la otra persona no a quien es, sino el fantasma de quien nos hirió, ya no hay manera de relacionarse sin filtro. Y yo fui ese fantasma para María José. Aunque nunca la haya maltratado. Aunque me haya acercado con respeto. Me encerré en mi camarote por unas horas. No a llorar. A respirar. A procesar. A resignificar. Porque cuando uno comprende el origen del daño, ya no lo carga igual. No lo borra, pero sí le da otro peso. Y yo, que llevaba semanas sintiéndome inútil, desplazada, herida, por fin entendí que mi dolor no fue por lo que me hicieron, sino por no haber visto lo que esa mujer estaba arrastrando desde mucho antes de conocerme. Pensé en todas las veces que le ofrecí cariño, sin recibirlo de vuelta. En cada silencio suyo. En cada mirada evasiva. Y me di cuenta de que no era arrogancia. Era defensa. Era una muralla vieja. Un mecanismo aprendido. Ella me miraba como su madre miró a la suegra que la apagó. Como si yo viniera a imponer. A desplazar. A criticar. Y eso, no se corrige con flores ni sonrisas. No sentí lástima. Ni perdón inmediato. Pero sí una especie de compasión que nunca antes había sentido por ella. Porque vivir cargando odio heredado es vivir con una venda que no te deja ver lo bueno cuando llega. Y eso también es una forma de tragedia. Esa noche me senté frente al espejo. Me miré como si fuera otra. Y me dije algo que nunca me había dicho. Tú hiciste lo mejor que pudiste, con lo que sabías. Y eso basta. ¿Tú qué crees? ¿Debemos perdonar a quien nos hiere, si descubrimos que también fue herido? ¿Empatía? ¿O protección? No todo cierre necesita aplausos. Algunos finales llegan callados, como un suspiro en medio de una habitación vacía.
Esa mañana lo supe apenas abrí los ojos. Era el día de dejar ir. Pero no con dolor. Con firmeza. Ya no me dolía marcharme. Me dolía haberme quedado tanto tiempo en un lugar que ya no me miraba. El Estrella del Mar, mi orgullo, mi refugio, mi batalla, ya no era mío. Porque yo también había cambiado. Ya no era esa mujer que hacía todo por mantener intacto lo que construyó. Ahora era otra. Una que entendía que dejar ir no siempre es perder. A veces, es salvarse. Desperté antes del amanecer. Aún estaba oscuro. Me puse de pie sin prisa, como quien no quiere interrumpir el sueño del barco. Toqué con los pies descalzos la madera tibia del camarote, ese mismo donde había tomado decisiones, llorado en silencio, celebrado contratos y también esperado un amor que no siempre volvió. Me envolví en una bata ligera. Preparé café negro, fuerte, como me gusta, y me senté frente a la ventana circular que da al mar. No vi olas esa vez. Vi mi historia. Cada ola era una Teresa distinta. La joven temerosa. La madre protectora. La empresaria silenciosa. La mujer rota. La mujer digna. El barco seguía en puerto, pero se sentía distinto. Más liviano. Más quieto. Como si él también supiera que era hora de descansar. Yo ya había firmado los papeles. La venta se cerraría en 24 horas. No lo vendí por urgencia. Ni por venganza. Lo vendí porque entendí que seguir aferrada a ese símbolo era como seguir usando un vestido que ya no me quedaba. Hermoso, sí, pero ajeno. Era momento de soltar. Me vestí con el mismo traje blanco con el que un día firmé la escritura de propiedad de la Estrella del Mar. No por nostalgia, sino por cierre. Por rito. Me recogí el cabello en un moño bajo. Usé mis zapatos más cómodos, los de siempre, esos que me acompañaron en todas las inspecciones de cubierta. Tomé una carpeta de cuero gastado. Adentro, la carta que dejaría. No para los nuevos dueños. Para nadie en especial. Solo para quien quisiera entender. Bajé al salón principal. Aquel salón donde alguna vez me negaron una silla cerca. Aquel donde me callaron con sonrisas. Aquel donde me levanté con la voz temblando y dije basta. No había nadie esta vez. Solo yo. Yo y el eco. Coloqué la carpeta sobre la mesa central. La misma que, semanas antes, había estado rodeada de copas y vestidos caros. Esta vez no había manteles de lino ni centros de mesa. Solo madera limpia y silencio. Y eso bastaba. La carta decía lo que ya no podía sostener más tiempo. No necesito estar en la mejor mesa. Solo quiero estar donde haya amor. Y si no lo encuentro, prefiero sentarme sola. Porque mi dignidad vale más que cualquier aplauso prestado. Firmé con mi nombre de siempre. Teresa. Nada más. Subí a cubierta. Caminé todo el barco como si lo acariciara con los pasos. Toqué las barandas, las paredes, saludé a cada trabajador con una mirada que decía gracias, aunque no usara palabras. Me detuve frente al letrero de bronce que llevaba mi apellido en letras pequeñas. Lo toqué con los dedos. Y luego, le di la espalda. Y entonces, al llegar a la escalinata para bajar al muelle, los vi. Ángel. María José. De pie. En silencio. A unos metros de distancia. No había rencor en su rostro. Tampoco arrepentimiento. Había humanidad. Ángel me miraba con los ojos de un hijo que por fin entendió el precio de no hablar a tiempo. Ella, con los brazos cruzados, no bajaba la mirada. Pero ya no era altivez. Era derrota, sí, pero también algo que se parecía al reconocimiento tardío. No me acerqué. No los llamé. Porque ya no era mi papel resolver. Ya no era mi lugar mendigar cercanía. Solo levanté la mano en un gesto breve. Ni frío ni cariñoso. Honesto. Ellos no respondieron. No se movieron. Pero yo sentí que era suficiente. A veces, el cierre no necesita reconciliación. Solo presencia. Tomé mi bolso, descendí del barco con la espalda recta. Al tocar tierra, respiré profundo. No por alivio. Por certeza. Porque, por fin, había soltado todo lo que me pesaba sin que me diera cuenta. Cargas emocionales, culpas maternas, silencios viejos.
Un taxi me esperaba a unos metros. El conductor bajó la ventanilla y preguntó: ¿A dónde vamos, señora? Lo pensé un segundo. Sonreí. Y le respondí con la voz más clara que me había salido en años: a donde haya amor. Me subí. Cerré la puerta. Y por la ventana, vi por última vez el Estrella del Mar. No con nostalgia. Con gratitud. Porque ese barco me dio mucho. Pero yo también le di todo. Y ahora, ya era tiempo de navegar otras aguas. Aguas más tranquilas. Aguas donde nadie me siente en la sombra. Aguas donde por fin, el amor sí sepa dónde sentarme. Mi nuera me sentó en la peor mesa de la boda, como si no importara. Lo que nadie sabía era que la boda se celebraba en un crucero, y que la dueña del crucero era yo. Lo que hice después cambió la fiesta por completo. Y si esta historia te impactó, no puedes perderte lo que pasó en mi propio cumpleaños, cuando mi hija me expulsó de mi casa. Esa misma noche tomé una decisión clara: vendí sus muebles de lujo, y le recordé quién hizo posible su vida. Yo dejé aquí en la pantalla final ese video: mi hija me expulsó de mi casa, en mi cumpleaños. Así que vendí sus muebles de lujo. No te lo pierdas, porque estas historias son lecciones de dignidad, poder y respeto. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.